Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Daniela Peñalosa, una mujer que nos enseñará que Dios es fiel y es experto en dar nuevas oportunidades para nuestra vida. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Daniela Peñalosa es una destacada trabajadora social y docente universitaria en la Universidad Adventista de Chile, UNACH. Está casada con Edgar Orellana y es madre de una hija llamada Amelie. Desde muy joven, Daniela ha mostrado un fuerte compromiso con su fe, bautizándose a los 7 años. Daniela ha enfrentado importantes desafíos personales y académicos. Su determinación y confianza en Dios la han llevado a encontrar nuevas oportunidades en momentos difíciles. A los 23 años, un evento significativo en su vida espiritual marcó el inicio de un nuevo capítulo lleno de crecimiento personal y profesional. El testimonio de Daniela es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios. A través de su fe, ha superado obstáculos que parecían insuperables y ha recibido bendiciones inesperadas. Su historia muestra cómo la fe puede transformar vidas de maneras sorprendentes. Quédate en Identidad. ¿Será que tenemos un Dios de las segundas oportunidades? Hoy tenemos a una protagonista maravillosa. Ella es Daniela Peñalosa, chilena, y por supuesto ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Daniela, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Un placer tenerte en el programa, de que nuestros amigos puedan conocerte y conocer alguna parte de tu historia donde te ha marcado, donde el Señor te ha llenado, donde viste la respuesta de Dios. Así que felices de tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángela, muchas gracias por la invitación, gracias por estar acá y por poder contar mi historia. Bueno, no, nosotros felices de que puedas estar aquí conversando. Cuéntanos, querida Dani, en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposo, bueno, tu familia, a qué te dedicas tú, queremos conocerte. Bueno, actualmente vivo en la ciudad de Chillán, en la localidad de Quiriquina, de la comuna de San Ignacio, de la región de Ñuble. Actualmente soy casada con Edgar Orellana, se llama mi esposo, y bueno, también me dedico al trabajo social, soy trabajadora social, actualmente trabajo en la Universidad Adventista de Chile, soy docente de la carrera de trabajo social, también trabajo en educación virtual, así que acá estamos en estos momentos, acá nos tiene el Señor. Qué bendición, sirviéndole también, y qué mejor forma de hacerlo también allí en la Universidad Adventista de Chile, donde no solo se entregan valores, principios también para esta vida terrenal, sino para la vida eterna, más que enseñanza. Siempre hay distintivos en la universidad. De hecho, aprovecho siempre el espacio aquí en Identidad para que nuestros amigos puedan ingresar a www.educacionadventista.com y encuentran la institución adventista más cercana a su hogar, ya sea para un colegio o universidad aquí en Sudamérica. Realmente marca la diferencia. Y bueno, Dani, siendo docente en una de estas instituciones, específicamente en Chile, realmente es un privilegio. Así que bueno, te felicito muchísimo, que Dios te siga allí guiando poderosamente en las labores y bueno, por supuesto allí junto a tu familia. Dani, yo quiero que tú me cuentes cómo tu familia conoció del Señor, porque tú entregaste tu vida a Jesús bien pequeñita, tus 7 añitos, pero cómo llegó el legado, el mensaje de la palabra de Dios a tu familia. Bueno, la verdad es que cuando yo tenía aproximadamente 4 años, en la iglesia de Buenaventura, en Santiago de Chile, mis padres conocieron el Evangelio gracias a la hermana Gladys, que ella estaba predicando el Evangelio, iban casa por casa los hermanos buscando estudiantes de la Biblia, y ahí llegaron hasta la casa donde vivían mis padres
y ellos recibieron el mensaje, ambos eran cristianos, creyentes, y ambos recibieron el mensaje adventista de esta hermana, y ya ahí comenzó, ¿cierto?, la historia de ellos en la iglesia. Ambos se bautizaron, aceptaron el mensaje, y la verdad es que desde ahí siempre se han mantenido fieles hasta el día de hoy. Son dos grandes personas. Pedro se llama mi padre y Verónica se llama mi mamá, y ambos son grandes cristianos a los cuales admiro mucho, porque siempre desde pequeños a mí y a mi hermano nos han guiado por los caminos de Dios, nos han enseñado muchísimas cosas sobre la Biblia, sobre el amor del Señor sobre todo. Así que estoy muy agradecida de esa hermana, que espero algún día poder volver a ver, la hermana Gladys, quien le entregó el mensaje a mis padres, y cuando tenía aproximadamente 4 años. Ellos dicen que siempre cuando caminábamos de la mano y pasábamos por fuera de una iglesia, dicen que siempre yo los tiraba de la mano hacia dentro de la iglesia cuando era chiquitita. Así que ellos sentían como ese llamado hasta que finalmente reciben el mensaje. Qué bendición y un abrazo gigante para esta hermana maravillosa Gladys. Seguramente en el cielo nos conoceremos tantas historias también allí, como una película veremos y conoceremos de qué forma Dios nos usa también, porque, y lo hemos dicho aquí en Identidad, los mismos ángeles amarían hacer ese trabajo, como se dice chilenamente, amarían hacer esta pega de predicar, pero nos usa a nosotros, seres imperfectos, así que bueno, una bendición, y me encanta de este tinte en tu historia de cómo llegó allí el mensaje y cómo tú también de pequeñita, el Espíritu Santo dice: si no somos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. Con este corazón sincero, humilde, dispuesto, alegre, gozoso, sin nada de preocupaciones, dejando todo en pos de Jesús, disfrutando de su presencia. Querida Dani, yo quiero que me cuentes de toda tu vida, cuál ha sido el momento más difícil, más complejo que has tenido que vivir. Comentábamos allí detrás de cámaras en un momento muy puntual lo que sucedió contigo. Relátanos. Como bien tú sabes, yo me bauticé a los 7 años. Yo quería mucho bautizarme porque amaba mucho a Jesús, pero después, cuando uno crece en la adolescencia, yo me alejé un poco del Señor y me volví a rebautizar a los 23 años. Ya tenía mi hija, ya era mamá, ¿cierto? Fui mamá adolescente a los 18 años, y a los 23 años me vuelvo a reencontrar con el Señor. Dios me da una segunda oportunidad, como bien tú dijiste en la introducción, y bueno, yo quería volver a estudiar también, porque estaba estudiando comunicación audiovisual cuando fui madre adolescente a los 19 años, y la verdad es que tuve que dejar de estudiar y volver a retomar mis estudios. Era uno de los mayores anhelos que yo tenía en mi corazón. Entonces le pedí mucho al Señor que me volviera a dar una oportunidad de poder desarrollarme personalmente, profesionalmente, y el Señor me respondió, me dio otra oportunidad de volver a estudiar, y fue bastante difícil porque al volver yo a ingresar a la universidad, me encontré con esta barrera de que yo me había rebautizado, había retomado mi compromiso personal con el Señor, que no se trata de una religión o una denominación, sino que se trataba de algo mío con Dios, de poder estar el día de reposo con Él y no dedicarlo a otras cosas tan importantes como los estudios, que son sin duda algo muy importante. Claro. Pero para mí lo más importante era estar con Él el día sábado. Total. Te quería hacer una consulta. ¿Cómo fue ese momento cuando entregaste tu vida a Jesús racionalmente, ya sabiendo lo que te había pasado, y esa decisión ya genuina donde ya has pasado, has madurado, de entregar tu vida a Jesús? ¿Cómo fue, Dani? Ahí, para realzar y que continúes. Bueno, fue bastante importante para mí volver a retomar el compromiso que yo tenía con Dios, de volver a entregar mi vida a Jesús, porque volver a tener ese amor tan inocente que yo tuve cuando tenía 7 años, que yo amaba al Señor Jesús por sobre todas las cosas, y el sentir que a pesar de los errores y a pesar de las dificultades, a pesar de que uno toma malas decisiones también, Dios te vuelve a dar como esa segunda oportunidad, te vuelve a abrir los brazos, te está esperando, como la historia del hijo pródigo. Siempre me acuerdo de esa historia porque el Señor corrió hacia mí. Cuando yo volví al Señor, Él corrió hacia mí, me abrazó, me tomó en sus brazos,
me volvió a dar una segunda oportunidad y la verdad que fue muy importante para mí este segundo reencuentro porque ya sentía que era una decisión personal, sentía que nadie me estaba obligando, nadie me estaba presionando tampoco, sino que fue algo que nació de mí, de decir, bueno, yo realmente esta es mi identidad, como dice el programa, ¿cierto? Esta soy yo y no puedo estar sin el Señor, no puedo estar sin Dios. Entonces necesito volver y necesito estar tomada de su mano. Qué bendición cuando uno es consciente de ese momento y te identificas como hija de Dios en esta búsqueda de identidad como hija de Dios, porque, y lo he mencionado acá en Identidad un par de veces, porque el enemigo se encarga de gritarnos mentiras y no las creemos, que es lo peor. Él quiere darnos falsas identidades y la cultura se permea y se pone también al respecto en la universidad, la adolescencia, las amistades, todo eso permea y te confunde en esa identidad que debe ser clarísima como hijos, hijas de Dios. Continúa Dani allí en tu relato de lo que sucedió entonces en la universidad, allí con tu estudio. El Señor me abre la oportunidad de estudiar primero técnico en educación parvularia. Yo estudié esta carrera, trabajaba y estudiaba ambas cosas y, y al finalizar esta carrera estuve trabajando un año en un colegio adventista de Santiago Norte, trabajaba como asistente de aula y yo quería seguir estudiando, quería entrar a la universidad, entonces me preparé, hice un preuniversitario para volver a dar la prueba de ingreso a la universidad y poder así obtener alguna beca. En ese tiempo no existía la gratuidad, entonces era muy difícil pagar una carrera universitaria y finalmente el Señor me abre las puertas para poder ingresar a la universidad nuevamente y poder estudiar con un puntaje. No me fue tan bien en el puntaje, pero tampoco tan mal. Entonces me alcanzaba el puntaje para ingresar a la universidad a estudiar una carrera con una beca del gobierno. Entonces no cubría la totalidad del arancel de la universidad, pero sí cubría una parte. Entonces ahora venía la decisión de qué estudiar y le pedí la dirección al Señor y bueno, yo decía, entro a estudiar educación parvularia, era lo más lógico, ¿cierto? Porque yo estaba ejerciendo como asistente de aula y ingresé a estudiar esa carrera y en el intertanto también conocí al que actualmente es mi esposo nos casamos y él me dice, bueno, tienes que igual ingresar a la universidad, aunque nos casemos, ¿cierto? Una cosa no quita la otra y oramos juntos al Señor y voy a la universidad estatal de acá de la localidad y no pude ingresar a la universidad estatal, se me pasaron las fechas, por alguna razón no pude y me encontré con esta disyuntiva de ir a otra universidad, una universidad privada, la Universidad Tecnológica de Chile, y estaba entre psicopedagogía y trabajo social. Entonces oré al Señor y se me abrieron las puertas para entrar a estudiar trabajo social. Lo consulté con mi papá y mi papá me dice, no, trabajo social es tu carrera, así que entra a estudiar trabajo social, entré a estudiar esa carrera con una beca que no me cubría el 100%, pero finalmente entro a estudiar con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, con el apoyo de mi esposo, con el apoyo de mis padres. Y cuando estoy estudiando, estoy muy entusiasmada, muy contenta, me empieza a ir muy bien, empiezo a tener muy buenas calificaciones y en el segundo año de carrera me encuentro con que habían clases en el día sábado. Entonces, bueno, para los que no saben, algunas personas guardamos ese día especialmente para estar en conexión con el Señor, con la naturaleza, con nuestra familia espiritual. Entonces era muy difícil para mí el poder decir, bueno, voy a clase en día sábado, Dios no se va a enojar conmigo, porque de verdad que en esa relación íntima con Dios, uno guarda ese día especial para estar con él, ¿cierto? Y para descansarlo de otro tipo de actividades. Entonces, para mí era algo tan importante que yo fui a hablar con la jefa de carrera en ese entonces, de esa universidad, y ella me dice, no, no hay ninguna posibilidad de que tú no puedas venir a clase. O sea, es venir a clases el día sábado o simplemente irte y dejar la carrera. O sea, no, no hay otra opción. Acá no,
Jamás hemos hecho esa excepción. Hemos tenido estudiantes de tu denominación o qué sé yo, que han tenido religiones y siempre han venido a las clases en día sábado. Nunca hemos tenido ese problema con alguien. Entonces yo le digo, pero no es algo de religión, es algo personal, de mi compromiso con el Señor y que de verdad no podría yo hacerlo. O sea, no soy una persona perfecta, Ángela. No me considero una cristiana ejemplar para nada, pero para mí en ese momento era algo tan importante, después de lo que te conté, de este reencuentro con el Señor, que yo no quería romper este compromiso, no quería dejar esto tan importante de lado, así que me puse a orar junto con mis hermanos de la iglesia de Quiriquina, junto con mi familia también, todos orando por mí para ver qué se podía hacer, porque no había respuesta. Entonces, finalmente vuelvo a conversar con la jefa de carrera y ella me plantea una solución súper cruel, bastante cruel. Ella me dice, bueno, la solución que yo te puedo plantear es que lo llevemos esto al curso, a tus compañeros de clase, y ahí tus compañeros que decidan. Abrimos otra sección en la semana, tarde en la semana, porque mis estudios eran diurnos, no vespertino, por lo tanto no se podía abrir una sección en la tarde para dictar esa asignatura, pero si tus compañeros deciden que así es, yo lo hago, me dice ella. Y bueno, lógicamente mis compañeros no querían, porque la mayoría no quería ir a clases en las tardes. A la mayoría les convenía en día sábado. Éramos como 4 personas que queríamos que se abriera una sección en la tarde. Todos los demás querían en día sábado. Por lo tanto, a mí me dio mucha tristeza en ese momento. Yo dije, bueno, lo único que dije en esos momentos fue, esto no es algo que a mí se me haya ocurrido, sino que es algo de Dios. Y Dios va a abrir la oportunidad, pero lo dije con mucha pena. Yo me puse a llorar en esos momentos, fue muy triste y no dije nada más. Y después fui a hablar con otras personas, les dije que qué podía hacer y no había solución. Bueno, finalmente después de tanta oración, se abrió una sección en la semana, en la tarde, pero solamente para estas 4 personas que éramos las que, habían 2 compañeros que trabajaban en día sábado y éramos 2 personas adventistas que no podíamos ir en clase en día sábado. Y, y finalmente se abre una sección para nosotros 4 en la semana, en la tarde teníamos que ir a clase a las 7 de la tarde, 2 veces a la semana. Así que yo dije, bueno, un milagro del Señor, fue realmente un milagro porque no había forma. La jefa de carrera me dice, bueno, este va a ser la única excepción que vamos a hacer, nunca más se va a hacer esto, así que piénsalo bien si tú quieres seguir estudiando acá, porque te tienes que ir a otra universidad. Entonces me dice, ándate a la universidad adventista, allá no vas a tener problema con el sábado. Así que yo fui a la universidad adventista y tenía que convalidar algunas asignaturas para poder estudiar allí. Era lo ideal, era haber estudiado en la universidad adventista para mí, pero finalmente no pude estudiar en la universidad adventista, no tenía el dinero para convalidar los ramos, no pude hacer el trámite, tenía que seguir en la universidad en la que estaba. Entonces yo dije, Señor, pero ¿por qué usted me hace esto? ¿Por qué me hace pasar por este momento tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, tengo que seguir acá? ¿Por qué no puedo estudiar en una universidad donde sí pueda adorarle y pueda estar en comunión con usted en el día de reposo? Entonces, oramos muchísimo y la respuesta fue no, tienes que seguir en esa universidad. Entonces, el siguiente año, en tercero, yo llego a la universidad, hablo con la jefa de carrera, imagínate tú, cuando ella ya me había advertido que no fuera a matricularme, yo me matriculo solo con fe, y, y llego a la universidad, converso con ella, fue una discusión, la verdad. Tengo que aquí revelarlo públicamente que fue una discusión bastante desagradable, fue muy fuerte para mí, muy triste, fue un momento difícil, donde tú dices, bueno, señor, ¿cuál es el propósito tuyo en esta situación complicada, ¿no?
pero finalmente yo le digo a esta persona, bueno, estoy acá, me tengo que matricular, tengo derecho a tener mi educación, además me tienen que respetar porque yo tengo esta creencia que es un poco diferente, pero también es válido, ¿no? El respetar la diversidad también tiene que ver con respetar los diferentes cultos y el respetar las diferentes creencias. Y este es mi día de reposo y yo no lo puedo, digamos, canjear por otra cosa. Entonces ella me dice, no, ninguna posibilidad. Así que bueno, orando, yo voy a hablar con el nuevo rector de la universidad. Había un nuevo rector, el anterior rector fue despedido y por cosas de la vida, Ángela, yo no jamás le desearía mal a alguien, nunca, jamás le desearía mal a alguien, pero despiden a esta persona y ya nos habían dado los horarios, yo ya tenía el horario un día sábado, pero despiden a esta persona y yo voy a conversar con el nuevo rector y con la nueva jefa de carrera. Y fue algo realmente milagroso como fue otra la disposición de ellos, fue totalmente diferente. O sea, yo les conversé este tema del día de reposo y todo, y ellos me dijeron que no iba a tener ningún problema, Amén. que desde aquí en adelante, en mi carrera, jamás iba a tener ese problema, que nunca iban a obligarme a ir en mi día de culto o de adoración personal. Wow, es ver cómo Dios es tan fiel. Y nosotros decimos aquí el sábado, pero no es que lo dijo un pastor, no es que lo dijo una religión, lo dijo el mismo Dios, lo escribió con su propio dedo cuando escribió la tabla de los 10 mandamientos. Acuérdate del día sábado, Éxodo 28, para santificarlo, y tantos textos bíblicos más. De hecho, el Nuevo Tiempo tiene un material que se llama la revista Esperanza, el sábado de la creación, donde fortalece, enfatiza la importancia de este día que fue separado desde la creación, desde la fundación del mundo. El Señor reposó de su día. Entenderlo como seres humanos es muy complejo porque el enemigo de Dios se encargó de que ese día tuviésemos muchísimas actividades, empezando desde el viernes en la noche, para que tengamos toda la agenda ocupada y no tengamos el tiempo para Dios. Por eso el Señor fue muy sabio. Acuérdate del día sábado, porque sabía que lo íbamos a olvidar. Yo quiero agradecerte, Dani, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, invitarte para que nos dejes aquí un mensaje final, un llamado en la reflexión final que nos haces, porque el Señor hizo el milagro, tú hiciste tu parte y el Señor fue muy fiel. El Señor es fiel ante sus hijos, ante esas oraciones que estuvieron allí dispuestas. ¿No es así, Dani? La verdad es que yo no hay ningún mérito en mí, todo fue por gracia del Señor. Él fue el que puso eso en mi corazón, Él fue el que dispuso todo. Dios siempre es el que hace todas las cosas posibles, incluso lo imposible. Y la verdad es que debo contarte como testimonio final que jamás me ha faltado el trabajo, nunca me ha faltado nada en mi vida. Antes de titularme ya tenía trabajo solamente por gracia del Señor. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar en este testimonio, de que Él da todas las cosas, Él es el que provee de todo, solamente tenemos que confiar, porque Él da las soluciones en los momentos más difíciles, en los momentos más angustiantes de tu vida. El Señor está siempre ahí, solamente tienes que confiar y recibir el regalo con los brazos abiertos, recibir las oportunidades con los brazos abiertos, porque Él es fiel. Y si te mantienes firme, el Señor siempre es fiel contigo, te perdona, te da segundas oportunidades, terceras oportunidades también, y nunca falla. Él siempre es fiel. Amén. Muchas gracias, Dani, por ese mensaje final, esa invitación que nos motiva a ir en pos de Jesús, a que nosotros también hagamos nuestra parte, seamos fieles, leales al Padre Celestial. Motívate desde ya a estudiar la palabra de Dios. El Señor tiene grandes promesas para ti. Él desea que tu fe sea fortalecida por oír, escuchar, escudriñar la palabra de Dios, que puedas orar, clamar a Él. El Señor está esperándote con los brazos abiertos. Hoy es el día de tu salvación. Hoy debes tomar esa decisión, porque el Señor es experto
en dar segundas oportunidades, terceras oportunidades, como dice Dani. Así que allí está tu decisión de seguir en pos del Padre Celestial. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en el próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.